acá, en el escrito de oposición, que se le ha trasladado al ejecutante, para que dentro de los 4 días exponga lo que juzgue oportuno, que en el fondo es el traslado que se le da de las excepciones opuestas por la parte ejecutada. ¿Se acuerdan que vencido este plazo haya o no hecho observación al demandante? Ahí el tribunal se pronuncia sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la excepción alegada. Aquí estamos en la situación de que se opusieron excepciones. Acuérdense que puede ser dilatorias, perentorias, están todas ahí mismo, en la misma oportunidad. Y puede también darse el caso que el tribunal dicte la sentencia definitiva de inmediato, o si declara inadmisibles también, igual, de todas maneras, dicta sentencia, porque en el fondo la está rechazando antes de entrar a analizar el fondo de las excepciones, o en caso contrario, lo que va a hacer el tribunal, que sería lo más normal, es que reciba aprueba la causa. Esto igual que el juicio ordinario mayor cuantía. La única diferencia es que acá en el juicio ejecutivo no existe el llamado a conciliación. No existe. Ahí se discute que el que no existe es el obligatorio. Algunos dicen que el tribunal, dentro de sus facultades, podría llamar a conciliación, pero la verdad que nunca lo he visto. Por lo tanto, no es un trámite. Es más, se dice que no procede la conciliación en materia de juicio ejecutivo. Por lo tanto, aquí lo que vendría a continuación es que se reciba aprueba la causa. En el fondo, lo que se va a recibir a prueba va a ser las excepciones que opuso el ejecutado. El ejecutado. Este es el esquemita que debe ser más antiguo que yo, que este seguramente está desde la época que yo estaba estudiando en la universidad, pero esto como no ha cambiado nada, es aplicable. Fíjense que acá en el caso que se declaran admisibles, acuérdense que son las del 464 y se cumplen los requisitos del 465, está esta doble opción que ya acabo de mencionarla. Si las declara admisibles, incluso podría dictar sentencia definitiva, si no hay hechos sustanciales pertinentes o controvertidos. Pero si los hay, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recibir la causa prueba. ¿Y qué es lo que va a hacer? Es fijar los puntos de prueba. Pero esto va a ser una vez evacuado el traslado que se le da a la parte ejecutante, que era de 4 días. ¿Ya? Por lo tanto, yo les voy a mostrar acá una resolución judicial, que la tenía acá. Acá. Esta es otra causa. Fíjense, da lo mismo la causa, esta otra causa porque la que está viendo no tenía los hechos controvertidos. Pero acá esto es lo importante. Acá estamos en la etapa de que se reciba a prueba la causa, es decir, que se dicte la resolución que recibe la causa a prueba. Fíjense lo que hace el tribunal. Lo que hace es dar por evacuado el traslado que se le dio al ejecutante. Es decir, pasaron los 4 días. Ahora el tribunal dice autos. Autos lo utiliza como para, en el fondo, dictar la sentencia interlocutoria que viene a continuación, que es esta. Y fíjense que una vez evacuado el traslado, seguramente lo que hubo previo a esto era que el ejecutante evacuó el traslado. Es decir, el ejecutante en su escrito, en la suma, dijo evacúa traslado. Y el tribunal que, frente al escrito del ejecutante, tiene que resolver. ¿Y qué resuelve? Por evacuado el traslado. Y ahora viene el control de admisibilidad para ver si se recibe o no estas excepciones a prueba. Y en ese momento es el instante en que el tribunal declara admisible o inadmisible las excepciones, porque perfectamente aquí podría declarar inadmisibles las excepciones. Pero ya vimos eso. Pero si declara admisible las excepciones, porque eso es lo que estamos discutiendo ahora,
se va a recibir la causa prueba. ¿Y qué es lo que va a hacer el tribunal? Va a fijar los hechos sobre él que deberá recaer. Y aquí fija los puntos de prueba. En este caso, es solamente un punto de prueba y sería la efectividad de que el título hecho valer en la presente acción ejecutiva posee los requisitos y condiciones para tener fuerza ejecutiva. ¿Se acuerdan? Que esa es como la excepción más general que se ocupa porque ahí tiene que ver con todos los requisitos de la acción ejecutiva, que debiera ser la número 7, ¿no es cierto? La del 464, número 7, que sería esta. Falta de algunos requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado. En este caso, estas excepciones que se pusieron, o la que se puso, era en el fondo que argumentamos, porque esta es una causa que me tocó a mí, de que el demandado carecía de legitimidad pasiva para ser ejecutado. Por lo tanto, el título que se está haciendo valer no cumple los requisitos y condiciones para tener fuerza ejecutiva respecto de mi ejecutado, o sea, de mi representado. Ese es el hecho controvertido. Bueno, ahora la pregunta es, esta resolución, que es una interlocutoria de segunda clase, el artículo 48 que ustedes ya estudiaron a propósito de la notificación nos dice que esta resolución, en general, no se refiere solo al juicio ordinario, sino al juicio ejecutivo, al juicio sumario, algunos juicios ejecutivos especiales, porque las notificaciones están dentro de las disposiciones comunes a todo procedimiento, se notifica por cédula, artículo 48. Pero generalmente el tribunal, siempre cuando ordena notificar por cédula, lo ordena, aunque no debiera ser ni necesario hacerlo, pero lo dice, para que haya, para que quede más, de alguna forma, más expresa. ¿Se fijan? Mira, se fijan, estoy repitiendo la palabra acá, dice, fíjense lo que nos dice respecto de la prueba testimonial, porque este es un juicio, independiente de que sea un juicio ejecutivo. Se fijan para la testimonial las audiencias de los 2 últimos días del probatorio a las 10 horas. Si ustedes ven esta resolución en un juicio ordinario, sería prácticamente lo mismo y no habría ninguna diferencia en todo esto, salvo esto, de esta declaración de admisibilidad. Porque en el juicio ordinario no está este trámite, esto de la admisibilidad de las excepciones. Pero acá sí está. Pero esta parte de la prueba testimonial es lo mismo. Nos señala que si queremos presentar prueba testimonial, debiera ser en los 2 últimos días del término probatorio. Y por lo tanto, aquí inmediatamente debiera surgir la duda, bueno, ¿y el término probatorio es igual al juicio ordinario? No, no es igual, porque este es un juicio, entre comillas, un poco más breve. En el juicio ordinario es un plazo de 20 días, pero acá el término probatorio será de 10 días. 10 días. Ampliable. Ampliable a 10 días más a petición del acreedor. ¿Se fijan? A petición del demandante. Se puede ampliar el plazo, el término, hasta 10 días más. Y esta prórroga del plazo debe solicitarse antes del... En general, todas las prórrogas de plazo, todas, deben solicitarse, eso lo vimos nosotros en plazo, no me acuerdo, debe solicitarse antes del vencimiento del término legal. Antes del término legal, o sea, no lo puedo solicitar al día 12, tiene que ser dentro de los primeros 10 días del término probatorio, y ahí no se interrumpe. Bueno, este término probatorio, como ya les dije, abre el término probatorio, pero para que abra el término probatorio, estas resoluciones
esta, mejor dicho, no estas, deben notificarse. Y se notifica por cédula. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo comienza a correr el término probatorio? Acá, en materia de juicio ejecutivo, no nos dice nada. Por lo tanto, nos tenemos que ir a las reglas generales. Y en las reglas generales, respecto al término probatorio, no nos vamos a las disposiciones comunes de todo procedimiento, sino nos vamos por revisión del artículo 3, que establece que el juicio ordinario es supletorio, nos lleva al término probatorio del juicio ordinario de mayor cuantía. Y ahí el artículo 320, que ustedes debieron haberlo estudiado, se aplican las mismas reglas acá. ¿Cuándo comienza el término probatorio? Eso fue modificado, yo me acuerdo, ya deben pasar ya varios años en que se modificó. Antiguamente, el término probatorio comenzaba desde la última notificación por cédula, y ahí comenzaban los plazos, era un plazo común. Pero ahora eso se modificó. Se modificó y tiene que ver dependiendo si hubo o no reposición sobre aquella resolución. Y ahí se hace la distinción, si hubo reposición o no la hubo. Y eso está en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, a propósito del término probatorio del juicio ordinario de mayor cuantía, y que esas materias ya estudiadas. O sea, tienen que volver a estudiarlo para acordarse. Ahí había que hacer esa distinción. Y existe un término probatorio extraordinario que solamente procedería a petición de las partes, ¿ah? Y de común acuerdo. Y eso es prácticamente el término probatorio. Todo lo que diga en relación con el término probatorio nos vamos a tener que remitir a las normas del juicio ordinario de mayor cuantía. Esto es igual que en el juicio sumario que ustedes estudiaron. Todo lo que no está en el juicio sumario, nos vamos al juicio ordinario de mayor cuantía. ¿Va a haber alguna diferencia? Sí, pues. Va a depender sobre el trámite puntual que estemos. ¿Dudas? ¿Consulta? Y típico la pregunta así muy general que me acuerdo me hacían a mí, me decían, ya, ¿y cómo se rinde la prueba en el juicio ejecutivo? Y típico uno respondía de memoria lo que decía el código, la prueba se rendirá del mismo modo que en el juicio ordinario. Ya. ¿Y cuál es el plazo? 10 días. ¿Desde cuándo? Ya, listo, ya, vais a sentar, son 7. Ya, eso es como memoria nomás. No, no es muy, muy importante saberlo. Hay que saberlo, pero no es lo más importante. Aquí en esta, eh, ah, ¿cuál era el que estamos dando? Acá. Por lo tanto, aquí si quisiéramos hacer valer la prueba testimonial, con eso serían los últimos 2 días, por lo tanto sería el día 8, perdón, el día 9 y el día 10, salvo que se haya pedido un aumento extraordinario. Pero generalmente va a ser los últimos 2 días. Y ahí uno tendría que ir a rendir la prueba testimonial, pero la verdad es que las pruebas testimoniales en materia de juicio ejecutivo es muy poco lo que se ve. Y acuérdense que aquí podría ser una pregunta, bueno, y tanto que me habla de la prueba testimonial, ¿por qué me habla tanto de la prueba testimonial? Porque ahí hay unas normas que podría generar confusión. Una cosa es el término probatorio, que tiene que ver acá con el plazo, que eso lo hace especial acá el juicio ejecutivo. Y acá nos encontramos con esta norma que nos dice, bueno, la prueba se rendirá, la prueba, ¿cómo se va a rendir? Del mismo modo que el juicio ordinario, ya, pero ya vemos que hay un plazo distinto. Entonces, ahora la pregunta que yo les podría hacer, ¿y cómo se rinde, por ejemplo, la prueba testimonial en el juicio ejecutivo? Esa sería una pregunta que debieran saber. La respuesta está acá, po. La prueba se rendirá del mismo modo que en el juicio ordinario. Bueno, pero ¿cómo? Es que eso no está en el juicio ejecutivo. Bueno, pero sí, si usted está en el juicio ejecutivo porque estudió
y dentro de su aprendizaje previo está haber estudiado juicio ordinario, donde está el término probatorio, pues, porque es lo mismo que les pregunte en juicio ejecutivo, bueno, a ver, el mandamiento, ¿qué naturaleza tiene? No, no sé, profesor, porque esas resoluciones las estudiamos en segundo año, ¿no? Sí, esa es parte de la materia. Bueno, en ese caso uno tendría que presentar la lista de testigos igual que en el juicio ordinario de mayor cuantía dentro de los plazos de 5 días, y ahí se vuelve a discutir el tema de cuándo procede el plazo de 5 días, que esa ya es materia que se estudió en el juicio ordinario, que también se distingue si hubo o no reposición. Eso está ahí en el 320. Posteriormente, acá, ya estamos acá, se notifica por cédula, ¿ok? Para ir viendo, está el término probatorio, de 10 días, ordinario, extraordinario, hay una posibilidad de pedir un aumento extraordinario como un acuerdo, ¿ya? Si lo pide el acreedor son 10 días, de común acuerdo, no hay un límite, ahí nos vamos a las normas supletorias del juicio ordinario. Y fíjense que después del término probatorio, imaginemos que estamos en la situación normal, término probatorio 10 días. Esto que está aquí no es tan así, porque dice término probatorio, fin del término probatorio, dice notificación de la última interlocutoria relativa a la prueba. Esto yo creo que está acá desde hace muchos años, este documento, pero esto, para saber el término operatorio del inicio, no necesariamente va a ser desde la última notificación de esta resolución, sino que va a depender si hubo o no reposición. Acuérdense del artículo 320. Y después, por aquí estamos, por acá, fíjense, imaginemos que termina el término probatorio hoy, y hoy día estamos a 27 de abril, hoy. 1 de mayo es feriado, ¿no? Porque me aparece aquí el calendario, sí. Va a quedar la causa, eh, el expediente, se habla que queda en la secretaría, pero en realidad queda en la carpeta electrónica que está subida en el PJUT para que las partes, dentro del plazo de 6 días, es decir, si el término probatorio terminó hoy, 27, contemos los 6 días. 1, 2, 3, debía ser feriado el 1 de mayo, 4, 5, 6. Hasta el día 5 para hacer observaciones a la prueba. Observación a la prueba. Aquí dice, venció el término probatorio, tendrán las partes 6 días para hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba sugiera. 6 días. Por ejemplo, en el juicio ordinario son 10 días. Juicio sumario, ¿qué me puede decir? ¿Cuál es el plazo para hacer observaciones en el juicio sumario? Chuta, algo me pasa acá. ¿Qué me puede decir? Mientras está pegado esto acá. Ahí está. ¿Qué me puede señalar? A ver cómo estamos para el examen de grado. Típico, hagamos paralelo entre procedimiento sumario, ordinario, sumario y ejecutivo. Pregunta de cajón. Tramítelo. Vencido el término operatorio. ¿Qué trámite viene? Observación de la prueba. Ya, distingamos juicio ordinario, sumario, juicio ejecutivo. ¿Se acuerdan? A ver si alguien estudió juicio sumario, por favor. Que yo lo pregunto mucho porque ustedes sabían que del 100% de las causas que se tramitan en juzgados civiles,
el 95%, yo creo que son juicios ejecutivos. Ya dicen los estudios que es el 95%, yo puede ser un poco menos, yo creo. Y el resto son juicios sumarios y muy pocos juicios ordinarios. La mayoría se tramita los declarativos en procedimiento sumario. Bueno, en el juicio sumario, al parecer, como no saben, o se le olvidó, no hay observación a la prueba. Por eso no me podían contestar. No hay. Ahí me están hablando en el chat. Que no lo puedo abrir. Profe, Dígame. se relaciona con el artículo 687 que dice que venció el término probatorio, el tribunal de inmediato cita a las partes a oír sentencia. ¿Y qué nos dice ese artículo sobre la observación a la prueba? Porque uno podría pensar que si no está en el juicio sumario, el trámite de observación a la prueba, uno podría decir, bueno, nos vamos al juicio ordinario y aplicamos el artículo 3 supletorio. Pero esa norma que me cita usted, que está bien, ¿qué nos está diciendo acerca del trámite de observación a la prueba? Que no existe. ¿Y por qué no existe? Mm, Ahí está, pues, porque ah, la respuesta está ahí. El tribunal, ¿qué viene después del tribunal? Porque se cita de inmediato a ver sentencia. Sí, po. ¿Qué dice ahí? Porque no tengo el artículo exacto acá. Dice, vencido el término probatorio, algo así, debería decirlo, ¿no? Lo tengo transcrito. El tribunal de inmediato citará a las partes a oír sentencia. Claro, venció el término probatorio, el tribunal, por eso no me acordaba la palabra el tribunal, inmediatamente deberá citar a las partes de sentencia, por lo tanto omite el trámite de observación de la prueba, porque lo está saltando, dice, deberá citar a las partes a oír sentencia, por lo tanto, bien con señalarme ese artículo, porque ahí está la respuesta, que no existe el trámite de observaciones a la prueba. Lo importante es que observación de la prueba, en el fondo, son escritos que nosotros presentamos, las partes, al tribunal, diciendo por qué deben ser acogidas o rechazadas las excepciones opuestas por el ejecutado. Observaciones a la prueba, es decir, por qué, en base a la prueba que está presentada en esta causa, si soy ejecutante, tengo que decir por qué tienen que ser rechazadas las excepciones, y si soy ejecutado, tengo que señalar por qué deben ser acogidas las excepciones en base a la prueba que se presentó. Esas son las observaciones a la prueba. En los procedimientos orales, laboral y familia, las observaciones a la prueba se hacen verbalmente, que en el fondo es lo que se denomina como, en materia penal, alegato de clausura, pero en materia laboral es observaciones a la prueba. Son un par de minutitos, ¿no? Es decir, por qué tiene que acogerse o rechazarse en base a la prueba que se presentó. Bueno, si se fijan aquí dice, lo que debiera venir a continuación es citar a las partes a oír sentencia. Dice, tendrá las partes 6 días para hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba sugiera, y vencido este plazo, háyanse o no presentado escritos, y sin nuevo trámite, el tribunal citará a las partes a oír sentencia. Pero acá generalmente, cuando hay un vencimiento de un plazo, esto es lo mismo que cualquier juicio, aquí al que le interesa que el juicio avance es el ejecutante. El ejecutante va a presentar un escrito pidiendo que se cite las partes a oír sentencia. Y el tribunal, siempre cuando hay algún plazo pendiente, por ejemplo, algún recurso, de algún plazo de recurso, cualquier cosa, o términos probatorios, el tribunal dice, previamente, certifíquese que el término probatorio se encuentra vencido. Y una vez certificado eso, el tribunal dice,
cites, y uno tiene que volver a insistir y pedir que se cite las partes de sentencia, y el tribunal va a dictar una resolución súper simple de una línea, menos de una línea, que va a decir, cítese a las partes, hoy sentencia. Y con esa resolución, que es un decreto, no tiene, siempre los alumnos me decían, y tienen que ir al tribunal las partes, ya se me montaban en juicio ordinario, y decían, no, 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 no. Eso yo se lo explicaba en segundo año, cuando veíamos las notificaciones por cédula, porque cuando uno citaba a las partes a comparecer personalmente al tribunal, se notificaba por cédula. ¿Se acuerdan de eso, no? El artículo 48, que dice que se notificará por cédula, entre otras, las resoluciones que ordenen comparecer personalmente a las partes al tribunal. Y siempre mencionaban esta resolución que se notificaba por cédula, porque cita las partes. No, en realidad es como una ficción. No es que cita las partes al tribunal. Lo único que está haciendo esta resolución es que está dando comienzo a un plazo, que es el plazo para dictar sentencia definitiva en este juicio ejecutivo, y que debe notificarse, porque uno, para saber cómo se notifican, tiene que estudiarse las notificaciones. Y este es un caso que no está ni establecido ni para la notificación personal ni por cédula. Por lo tanto, se aplica siempre la notificación como residual, como que la que se aplica a la mayoría de los casos, que es la notificación por el estado diario. Y ahí comienza el plazo que tiene el tribunal para dictar sentencia, que está acá, en el artículo 470, y que establece un plazo menor que en el juicio ordinario, que es de 10 días. Contado desde que el pleito quede inconcluso, que en el fondo es citada las partes de sentencia, tendría 10 días para fallar. En el juicio ordinario son 60 días. Acá son 10 días. Se fijan que los plazos siempre son menores. En otras palabras, si alguien tiene duda de los plazos, compárenlos con el juicio ordinario y siempre van a ser menores. Así que, como una ayuda ahí, ¿qué me están escribiendo acá? 6 días. Claro. En conclusión, es fatal. ¿Qué es lo que es fatal? Todos los plazos legales son fatales. Salvo, que eso es lo que quiero agregar aquí, a propósito de que me están hablando en el chat, que son fatales cuando son plazos legales para las partes, no para el tribunal. Eso siempre no tienen que olvidarse. Y por eso en la práctica, nunca, bueno, pueden haber casos, a veces la sentencia no se va a demorar 10 días, se demora 2 meses, 3 meses, va a depender por la pega que tenga el tribunal, pero no es un plazo, los plazos legales son fatales, pero son plazos de las partes, no para el propio tribunal. Bueno, esta sentencia también, fíjense lo que les voy a preguntar. Por eso es interesante ir haciendo, por ejemplo, los paralelos con los otros procedimientos para que no se vaya olvidando las materias pasadas. Si yo les preguntara, en el juicio ordinario, ¿proceden las medidas para mejor resolver? Sí. Es más, las medidas para mejor resolver están en las disposiciones comunes a todo procedimiento. Por lo tanto, en el sumario proceden, sí, pues, también proceden. Las medidas para mejor resolver son las que decreta el tribunal de oficio dentro del plazo para dictar sentencia. Y en el juicio ejecutivo proceden es que no dice nada. Bueno, pero entonces, ¿usted sabe que el juicio ordinario es supletorio? Sí. ¿Y qué significa eso? No tengo idea. No, ya. Por eso uno estudia las características del juicio ordinario, que es supletorio. Ya. Entonces, si no dice nada de juicio ejecutivo, ¿proceden las medidas para mejor resolver? Sí, también procede. Y eso no está acá en el código.
Porque ¿para qué se va a incorporar ya lo que está en el juicio ordinario, que es supletorio? Imagínense, nos ponemos a repetir lo mismo que hice el juicio ordinario. No. Ahora, imagínense que estamos ya en la etapa de sentencia y ni siquiera hemos hablado del procedimiento de apremio. Ahora yo les pregunto, para ver si van estudiando, porque esta materia ya más o menos deberán manejarla. ¿Por qué en esta situación que nos encontramos, que estamos analizando ahora, por qué yo no he hecho presente nada o no me he referido a nada paralelamente al procedimiento de apremio? ¿Quién me podría contestar? Es una pregunta buena, que hay que pensar, pues. Ya, ¿qué se tiró los leones? Ahí contestó un compañero, profesor, por el chat. Ya, el problema es que cuando estoy aquí compartiendo, como que el chat no me aparece. Pero ahí dijo Matías Silva, dijo, porque se paraliza hasta dictar sentencia definitiva. Pero, ¿por qué se Se, sus- paraliza? A ver, estoy abriendo aquí. ¿Por qué se paraliza? ¿O cuándo se paraliza? se suspende por las excepciones. Claro, muy bien. ¿Eso es lo que dice Matías o está ahí o no? No puedo ver, qué lata. Ahí sí, ahí se abrió. Porque se paraliza hasta dictar sentencia definitiva, ya eso es perfecto, y usted complementó desde el momento desde que se oponen excepciones. Bien, po. Por eso yo no me he referido nada al procedimiento de apremio, porque está suspendido. Y por eso se estudia así. Es más, si uno ve las normas del apremio, como que las pasamos de largo, no las saltamos. Pero después vamos a volver cuando terminemos esto, que ya falta poco, que tiene que ver con la sentencia, porque por mientras está todo paralizado. Ojalá que se entienda, porque yo creo que lo estoy explicando bien. Yo me pongo en la cabeza cuando era estudiante, el profesor me hablaba, me estaba hablando en chino, ¿ah? Pero yo estoy tratando de como situarlo en el momento en que estaba. Ya. Eh, mi profesor actual es jefe mío ahora, sí, no, tampoco, no, era muy buen profesor. Ya. Eh, Fíjense, estamos en el momento en que el tribunal va a dictar sentencia definitiva. Y aquí en la sentencia definitiva tenemos dos posibilidades. Una, se absuelve al ejecutado o se condena al ejecutado. Es decir, no hay más opciones. Artículo 471. Si la sentencia definitiva se manda seguir adelante con la ejecución, acuérdense, fíjense lo que es interesante, porque dice, está mandando ahora seguir adelante con la ejecución porque estaba paralizada. Ahora, y eso significa que, ¿qué pasó con las excepciones? En esta hipótesis, ¿qué pasará? ¿Qué pasó con las excepciones que opuso el ejecutado? Si el tribunal ordena seguir adelante en la ejecución, Se las rechazaron. se las rechazaron. Eso sería una sentencia condenatoria. Y además de seguir adelante con la ejecución, se le van a imponer el pago de las costas al ejecutado. Es decir, el ejecutado va a tener que, se le condena al pago de las costas. Esta es la sentencia definitiva. Asócienlo, por favor, a sentencia definitiva, porque a veces uno puede decir, pero es que el juicio sigue y sigue, ¿y cómo si no, todavía no termina el juicio? Claro, pero la discusión, el juicio ya terminó, ahora viene solamente la etapa de apremio. Por lo tanto, la sentencia va a condenar en costa al ejecutado, pero por otro lado, encontramos la posibilidad que el ejecutado sea absuelto, es decir, se acoge las excepciones o una excepción. Vamos a ver qué tipo de excepciones son las que se acogen, pero si se acoge y absuelve al ejecutado, va a depender de las excepciones que hayan opuesto. Si es prescripción, bien, pago, bien, habrá que ver si es pago total o parcial. Y ahí se denomina sentencia condenatoria. Y la sentencia condenatoria va a ser en la medida que se rechazan todas las excepciones.
Si es absolutoria, significa que se acoge una o más excepciones. ¿Y qué va a pasar ahí? Miren, cuando estamos en esta etapa, no tendrían por qué saberlo, salvo que yo se lo haya mencionado. Podríamos estar presentes en esta instancia, en el momento en que se dicte la sentencia definitiva, podríamos encontrarnos con que el ejecutado tenga ya bienes embargados. ¿O no? ¿O el embargo está suspendido? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Cuando nos encontramos en esta situación, ya que el tribunal puede dictar sentencia definitiva condenatoria o absolutoria, yo les pregunto, ¿podría darse el caso que existan ya bienes embargados del ejecutado? Sí. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa con eh, eso si puse excepciones con la suspensión del cuaderno premio? si puso excepciones, no se levanta el embargo, profe. No, pues, pero en otras palabras, cambiando la pregunta, el, las, ¿cuándo se puede embargar bienes? Esa es la pregunta. ¿Desde cuándo? ¿No es desde el despáchese? Pero ¿y si la persona paga, la van a embargar bienes, no? No. Entonces, ¿cuándo procedería el embargo? Porque acuérdense en qué consistía el requerimiento de pago. ¿En qué consistía? ¿Qué es lo que hacía el receptor judicial cuando iba a la casa de la persona? ¿Qué le decía? El mismo nombre le está diciendo, el Yo le requerimiento de exige que pago. pague. En el fondo le dice, te vengo a requerir de pago. Y tiene que pagar en el momento. ¿Vas a pagar? Sí. ¿Pagaste? Se termina el juicio. Si no pagas en ese momento, el momento en que te están requiriendo de pago, viene la orden de embargar. Porque si ustedes ven el requerimiento de pago, va ese orden. Primero, requerir de pago. En el caso que no paga, embargo. Sobreviene suficiente. Por lo tanto, te van a embargar ahí, en ese momento. Se fijan que el embargo no va a coincidir con el plazo que tiene para oponer excepciones, porque el requerimiento de pago es el hecho que, desde que te requieren de pago personalmente, que da inicio al plazo para oponer excepciones. Que tú vas a tener 4 días, 8 días y hay un plazo distinto. Pero en cambio, el embargo puede ser el mismo momento del requerimiento de pago. Por lo tanto, ¿qué podría pasar? Que te embargan y todavía tienes el plazo para poner excepciones. Y ahí tú vas a poner excepciones y ahí ese bien ya quedó embargado. ¿Se fijan? Porque no van. Siempre el embargo va primero que el plazo para poner excepciones, porque si tú estás poniendo excepciones significa que no pagaste. Y por lo tanto, si no pagaste, te embargan ahí mismo el momento. Y después, dependiendo lo que diga la sentencia definitiva, ahí tendremos que ver qué pasa con los bienes que están embargados. Si, esto es casi lógica, es pura lógica. ¿Qué pasa si se absuelve al ejecutado? En el fondo, te rechazan la demanda ejecutiva, tiene que ordenar el alzamiento de los embargos. Y al contrario, si te acogen la demanda, es decir, condenan al ejecutado, todos los embargos se siguen, se mantienen y se sigue adelante con la ejecución. Después vamos a ver que hay unas normas especiales que están metidas por ahí que tienen que ver con las reservas de acciones, de excepciones, pero no les quiero, eso viene a continuación, pero no quiero confundirlo ahora. ¿Estamos?
Yo creo que se está entendiendo. Ahora, olvidémonos de la sentencia absolutoria, porque si hay sentencia absolutoria significa que terminó el juicio. Terminó el juicio. O sea, en teoría termina porque uno puede presentar recursos y todo eso ya, pero eso se va a ver después. Pero termina el juicio si se dicta sentencia absolutoria. Pero si condena, ahora la pregunta es, ¿qué viene a continuación? Y lo que va a venir a continuación va a depender el tipo de sentencia definitiva. Esta, la de condena. Va a depender el tipo de sentencia definitiva de condena. ¿Por qué? Miren, yo les voy a mostrar ahí. Si nosotros nos vamos a la primera materia, que tenía que ver con sobre qué puede recaer la ejecución. Acá, volvemos para atrás. Volvemos. Fíjense acá. Esto es sobre qué puede recaer la ejecución. Veamos estas tres que están aquí, que son las más interesantes. Todo esto no lo voy a explicar para que se entienda. Si la ejecución puede recaer sobre la especie o cuerpo cierto que se deba y que exista el poder del deudor. El auto marca Mazda 2018 inscrito tanto y tanto. Ese auto es una especie o cuerpo cierto que va a estar embargado. ¿Ok? Pero si ustedes ven el número 2, dice sobre el valor de la especie de vida, es decir, la cosa no está, pero hay un monto, una cantidad de dinero, y que no exista el poder del deudor. ¿Ya? Y después está, en el caso de sobre cantidad líquida de dinero o de un género determinado. Esto es importante para poder distinguir dependiendo qué es lo que se encuentra principalmente embargado, en el fondo sobre lo que se está recayendo en la ejecución. Es decir, vamos a hablar que esta sentencia condenatoria puede ser de pago o va a ser de remate. Va a ser de pago o va a ser de remate. Y va a depender si sobre qué ha recaído el embargo. ¿Por qué? Si el embargo recae sobre la especie o cuerpo cierto y está en poder del deudor, se va a denominar sentencia de pago. Pero también podría recaer el embargo cuando se refiere a cantidad de dinero que se debe y ese dinero se encuentra embargado, también se va a considerar una sentencia de pago. Y en otras palabras, es si hay dos tipos de sentencia, la de condena de pago o de remate. Y la de pago es cuando se encuentra embargado, cuando la ejecución recae sobre dineros o sobre la especie o cuerpo cierto. ¿Por qué? Porque ahí no hay que hacer ningún tipo de remate, no hay que realizar nada, no hay que efectuar remate. Solamente se va a cumplir la sentencia, en el fondo, haciendo entrega ¿de qué? Del cuerpo cierto, de la especie o cuerpo cierto,
o sobre una cantidad de dinero, que es lo más fácil, porque prácticamente si ya tienes embargado eso, te evitas todo lo que trae consigo a propósito y relacionado con el remate, porque eso ya se te complica mucho más. O sea, lo ideal es que el embargo recaiga sobre un dinero en específico, una cantidad de dinero, o sobre ya el auto, el cuerpo cierto que se dé. Y eso sería una sentencia de pago. En cambio, la sentencia de remate es precisamente todo lo contrario. Es la que se dicta cuando el embargo recae sobre bienes que es necesario sacar el remate para que con eso se pague al ejecutante, al acreedor. ¿Y por qué cobra importancia esto? Porque esta clasificación, si es una sentencia de pago, y nos volvemos más adelante, si es sentencia de pago, es súper fácil cómo se genera el cumplimiento. Si es de pago, el cumplimiento se genera entregándole así físicamente, materialmente al acreedor el dinero o la especie o cuerpo cierto. En cambio, en la sentencia de remate no se puede. Ahí hay que hacer todos estos trámites y ahí donde empieza toda la tramitación en el cuaderno de premio, que tiene que ver con todos los trámites para sacar al remate esa propiedad en pública subasta. Y ahí con el dinero que se obtenga, lo que se obtenga, no es que te van a pagar todo, es lo que se obtenga. Ahí podría pagarse a la parte acreedor. ¿Se fijan? Va a depender sobre qué se encuentra embargado. Si es dinero, especie o cuerpo cierto, va a ser sentencia de pago y se cumple entregando materialmente el dinero o la cosa. Y si es sentencia de remate, significa que hay que sacar al remate las propiedades, o sea, los bienes, todo lo que se encuentra embargado del deudor, y con eso se obtiene el pago. Bueno, y ahí en el fondo, si se sigue adelante con la ejecución, ya sabemos que es una sentencia condenatoria de remate. Y ahí el tribunal ordena todo lo que sigue a continuación. Y lo de las costas yo más o menos ya le expliqué. La única diferencia, otra cosa, que, y con eso vamos a terminar, que va a depender si se acoge total o parcialmente las excepciones. Porque si te acogen parcialmente las excepciones, se sigue adelante con la ejecución. Cuando se acogen totalmente, se termina el juicio. Eso, y por el tema de las costas, que dijimos que si es condenatoria, se ponen en costa al ejecutado, si es absolutoria, se imponen en costa al ejecutante. Pero, si son parcialmente aceptadas las excepciones, una o más, se distribuirán las costas proporcionalmente. Y ahí establece como una excepción, que en el caso que hay motivo fundado, ahí podría condenar en costa al ejecutado. ¿Qué más? Eso es lo respecto a las costas. Y lo que va a quedar pendiente, que con eso vamos a terminar el juicio ejecutivo, va a quedar pendiente otra cosa que tiene que ver con la cosa juzgada, pero ya eso no está relacionado con esto de la sentencia. Bueno, sí, está relacionado, está todo relacionado. Va a quedar pendiente comentarle un poco acerca de los recursos que proceden contra esta sentencia definitiva, sin ahondar mucho en eso, porque ustedes todavía no lo han visto, pero sí tienen que saber algunas cosas que tienen que tener presente con la continuidad o no del juicio, en el caso si hubo o no apelación. La apelación es como lo que está más regulado. Ya, pues, quedemos hasta aquí. Son las 3:30 y la próxima clase esperemos terminar con el cuaderno principal
y para que después podamos ya entrar derechamente con el cuaderno de apremio. ¿Ya? Y viendo casos concretos. ¿Dudas, consultas? Me estoy congelando acá.